que está en el capítulo 3, versos 7 y un pedacito del 8 del libro de Hebreos. Así que si usted me acompaña, lo leemos todos juntos. Levantamos la palabra de Dios, levante la Biblia, porque para mí eso es importante, a lo que nos referimos. Y decimos: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezca el corazón. Amén, no endurezca el corazón. Acuérdese de esto: si hoy la palabra de Dios le toca a su corazón, ablándelo, ablande. Quiere decir, en realidad la Biblia, cuando habla del corazón, habla de la cabeza, de la mente. Y a veces somos muy testarudos, muy cabezones. Y cuando la palabra de Dios nos dice vaya para el norte, uno siempre va para el sur, este, oeste, prueba todos los lugares hasta que, como al final, como Jonás, la Biblia, la palabra de Dios nos lleva siempre al lugar correcto. El año pasado nosotros estuvimos viendo el Antiguo Testamento. Yo voy a hacer un breve resumen del Antiguo Testamento hoy, mucho más breve de lo de siempre, porque ahora lo estamos conectando con el Nuevo Testamento. La semana pasada la pastora nos hizo una introducción a lo que es el Nuevo Testamento. Vimos un poquito de todo lo que tenemos para ver a lo largo de esta mitad de año. A la mitad del año vamos a terminar aproximadamente el Nuevo Testamento. Por eso es que es muy importante que usted sea fiel, sea consciente de que no solo viene a la iglesia, sino que usted va a estar aprendiendo y viendo de la palabra de Dios. Nosotros vimos en el Antiguo Testamento que Dios creó los cielos y la tierra. El hombre pecó y se separó de Dios. Dios llama a un hombre que se llama Abraham, lo manda que deje su tierra y parentela y que lo llevaría a una tierra que él le daría. Abraham tuvo como hijo a Isaac a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, los cuales formaron las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan? De allí surge la nación de Israel. Estando ellos esclavos en Egipto, Dios levanta un hombre que se llama Moisés y le dice que los saque de la esclavitud, y fue allí cuando Moisés cruza el Mar Rojo junto con el pueblo de Israel y van hacia el desierto, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Luego de divagar 39 años y un intento fallido de entrar a la tierra prometida, por la mano de Josué y Caleb, ellos entran a la tierra prometida, la que es la Israel hoy, y allí se ubican en la nación. Dios levanta un profeta muy importante que fue Samuel, y luego Dios llama a reyes que fueron el rey Saúl, David y Salomón. Con su hijo el rey Salomón se divide en la nación de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Con el reino del norte nosotros sabemos que fue llevado cautivo y se disolvió allí en Asiria, y el reino del sur luego fue llevado cautivo por Babilonia. Y luego Dios llama a un hombre muy importante que fue Esdras y Nehemías y manda a traer de nuevo el pueblo de Judá, la tribu de Judá, vuelve a Israel, construyen el templo y reconstruyen también la ciudad de Israel. Durante ese tiempo Dios levantó a profetas, muchos profetas, entre ellos nosotros podemos mencionar a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y muchos otros que exhortaron al pueblo a acercarse a Dios. Luego de esto, finalmente Dios les advierte por medio de los profetas que Él mandaría nuevamente el espíritu de Elías, enviaría de nuevo a ese Mesías, a ese hombre que Dios había prometido, ese Dios con nosotros que sería Jesús. Y allí termina el Antiguo Testamento con esta profecía, estando en Malaquías. Y luego pasan a 400 años, que lo explicó la pastora la semana pasada, de silencio, es decir, no tenemos ningún documento, no hubo ningún profeta importante en aquel tiempo, sino que hubo un silencio, y de repente aparece la nación de Israel esclava, mejor dicho, era un tipo de esclavitud un poco diferente, pero sometida, podríamos decir, bajo el imperio romano. Es decir, ellos vivían en Israel, estaban en su casa, vivían en su nación, tenían solo el gobierno religioso bajo su disposición. Todo lo que era gobierno político, todo lo que era respecto a la nación, lo dominaban los romanos. Por eso los judíos en aquel tiempo tenían una forma de vida relativamente tranquila, pero en cierto modo limitada. Ellos esperaban un libertador. Ellos estaban esperando que llegara nuevamente, se levantara un hombre como Moisés, que se levantara un hombre que les libertara, pero ese libertador para ellos era el Mesías, el Hijo de Dios prometido. Llegó Jesús, vimos el tema, creo ya, lo vimos en la Navidad, vimos cuando nació el Señor Jesucristo,
y allí vimos que el Mesías finalmente llega. Naturalmente la nación de Israel no le va a reconocer, pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia. Hoy nos toca la historia de un hombre muy importante. Según dice Jesús, es el hombre más importante de toda la Biblia y de todos los que usted quiera buscar. Por lo menos así lo dice y lo declara Jesús mismo. Dice, no se ha levantado en la historia ningún hombre que fuera como este. Y hoy nos referimos concretamente a Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre excéntrico tal vez para muchos, pero sobre todo, y es lo que vamos a analizar de la vida de hoy de él, un hombre con un llamado claro y preciso. Para nosotros conocer la vida de una persona tenemos que conocer su trasfondo, su origen, su nacimiento, un poquito de su familia. Si hoy tuvieran que describir la vida de suya, no dirían solamente cómo usted se ve hoy así. Para analizar su propia vida necesitaríamos saber quién es su papá, su mamá, dónde usted nació, en qué medio se crió, porque todas estas cosas nos definen como seres humanos. Nos guste o no nuestra familia, nos guste o no nuestra tierra, nos guste o no nuestras costumbres, pero estas cosas nos definen y de alguna forma nos marcan en nuestra vida. Juan el Bautista era hijo de Zacarías y Elizabeth. Elizabeth era parienta de María, la madre de Jesús. Es decir, de alguna forma Juan el Bautista era medio primo o primo en algún grado con Jesús. Había un parentesco muy cercano entre ellos. Sabemos que, o podemos especular, es decir, esto en cuanto a fechas podemos especular, probablemente Juan el Bautista fue un poquito mayor que Jesús, pero esto estamos hablando solo de unos meses. No sé si ustedes recuerdan en el relato bíblico cuando Elizabeth estaba embarazada ya por tener el bebé. Se ve que estaba por tenerlo porque dice que cuando llega María, también embarazada de Jesús, dice que Juan el Bautista sacudió la barriga de la madre. Me imagino que tiene que haber sido ya un embarazo de 6, 7, 8 meses o quizás tal vez a punto de nacer. Jesús todavía estaba en el vientre de su mamá, o sea que calculamos que Juan el Bautista puede haber sido algo así, unos meses mayor que Jesús. En realidad en ese momento parece mucho, pero después no parece nada porque 6 meses no es absolutamente nada en la vida. Lo que sabemos, y esto es especulación, digo esto para que usted no piense que yo le estoy contando una historia que no está en la Biblia. La información que nosotros muchas veces utilizamos para la Biblia la basamos 100% en la Escritura y mucha otra información la basamos en la tradición y en los escritos que no son bíblicos, de los cuales recogemos información para conocer. Hay un historiador muy importante que se llamó Josefo. Este historiador, que fue un par de siglos después de Jesús, fue alguien que dejó una descripción muy clara y muy precisa de más o menos los tiempos y las historias bíblicas, aunque no fuera un testigo ocular. Lo que sabemos es que, lo que especulamos es lo siguiente. Como los papás de Juan el Bautista eran muy mayores, dice la Biblia que Elizabeth no podía tener familia y su esposo ya era muy mayor, entonces se calcula que Juan el Bautista en realidad quedó huérfano de muy pequeña edad. ¿Por qué decimos esto y por qué digo esto? No quiero con esto afirmarlo, pero quiero tomar la historia para que usted se envuelva en ella y que podamos entender un poco la vida de este hombre increíble que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, al quedar tempranamente, teóricamente huérfano, fue criado por lo que se llamaba una secta de los esenios, que en realidad era una secta religiosa que hacía una serie de ritos, entre ellos bautismos y lavamientos y purificaciones por medio del agua. Los que estuvimos en Israel visitamos la zona del Qumran, donde estaban, no sé si ustedes se acuerdan, estos famosos rollos que se descubrieron no hace mucho tiempo, un poco más de 50 años, se descubren estos rollos del Mar Muerto, y al descubrirse allí se descubrió que esta gente que conservó esta documentación, estos textos bíblicos tan importantes, tenían todo un ritual. Estos rituales eran entre ellos también el lavamiento, la inmersión del cuerpo en agua, en símbolo de purificación. De esta forma, y pensando que justamente esta gente
vivía en el desierto. La Biblia sí nos dice que Juan el Bautista vivía en el desierto, estaba vestido de forma muy típica del lugar, es decir, las ropas de Juan eran de piel de camello, se alimentaba de langostas y miel silvestre, es decir, Juan había tenido de alguna forma una educación en este sentido en el desierto. Por eso es cuando miramos a este hombre, en realidad Juan era un candidato perfecto para llevar adelante a ser parte de esta secta, pero a la vez también era un candidato perfecto para Dios, para llevar adelante la misión a la cual Dios lo llamaría a Juan el Bautista, que ya la vamos a ver. El ministerio de Juan el Bautista, es muy singular esto, duró 6 meses máximo. Es una especulación también, porque si tenemos en cuenta que el ministerio de Jesús duró 3 años y hablamos de que Juan el Bautista solo aparece en el Nuevo Testamento hasta el momento, digamos, en que Jesús comienza su ministerio, es decir, estamos hablando de unos pocos meses. Luego el resto de 2 años o 2 años tal vez y medio que quedó fue el tiempo en que Jesús desarrolla su ministerio allí en Galilea y luego en Jerusalén. 6 meses parece muy poco, parece que fue un trabajo corto, pero fue tan impactante la vida de este hombre, tan importante lo que él hizo, que bastaron este poco tiempo para llevar adelante lo que Dios le había mandado a hacer. Cuando hablamos de la apariencia, como les dije recién, el Marcos, el capítulo 1, verso 6, dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba con langostas y mieles silvestres. Es decir, Juan vivía con lo necesario y su forma de vida demostraba los valores que él tenía. Es decir, a lo que me refiero con esto es, muchas veces nosotros miramos a la gente cómo se viste y decimos, su vestimenta está de acuerdo a lo que hace. Juan el Bautista tenía las ropas correctas, claro que sí, porque su vida demostraba y su vida daba cuenta de la forma en que él vivía y con el mensaje que él tenía que llevar. Su mensaje era un mensaje a todo el mundo. Juan el Bautista no podía llegar como hoy llegamos, con grandes coches, con tremendas cosas y donde la gente nos vea de valor y nos toma importancia. Juan el Bautista tenía una ropa de humildad y tenía una vida humilde de tal forma que él debía alcanzar el mensaje que traía para la gente. Juan el Bautista era un hombre totalmente enfocado, convencido que Dios le había llamado. Su vida no tenía ninguna relación con la sociedad prácticamente, sin amigos, sin trabajo, es decir, su trabajo era la misión que Dios le había dado, sin ningún tipo de relacionamiento con grupos, es decir, Juan el Bautista tenía un mensaje que dar. Esto nos hace mirar hacia el Antiguo Testamento y nos recuerda a muchos otros hombres también dentro del Antiguo Testamento, donde Dios habla de forma individual y los llama para una misión precisa y en muchos casos lo podemos ver entre otros hombres dentro del Antiguo Testamento. ¿Qué decía la gente de Juan el Bautista? La gente lo relacionaba básicamente como un profeta del Altísimo. Su mensaje era realmente profético. Él estaba hablando de algo que vendría. No estaba hablando de algo que ocurría, sino de algo que debía venir. Su mensaje básicamente, que ya lo vamos a ver en el siguiente punto, era hablar acerca de la venida del Mesías, el Señor Jesucristo. Pero más allá de lo que la gente decía de Juan el Bautista, a mí me interesaba descubrir qué decía Jesús de él, y dice en Marcos 9, verso 13, pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. Esto es lo que dijo Jesús de él, y lo que está refiriéndose Jesús aquí, que el mismo Juan el Bautista traía el espíritu de Elías, aquel espíritu de aquel profeta, el cual anunciaba la venida del Mesías, del Hijo de Dios. Es decir, Juan el Bautista estaba lleno de Dios, lleno del Señor. Su vida, a ver si me puedo explicar en esto, para uno estar lleno de Dios, tiene que tener la capacidad de renunciar a todo lo que el mundo y el cuerpo nos ofrezca. No sé si me entiende.
para usted sentirse lleno de Dios, tiene que considerar, como dijo el apóstol Pablo, todo lo demás sin valor. Todo el resto de su vida no vale, o mejor dicho, vale menos. Pasa a una instancia de categoría menor en las cosas importantes de su vida. Y eso muchas veces, y esto vale la pena destacarlo, tiene que ver con la vida de Juan el Bautista, pero tiene que ver también con relación a nuestra vida. Cuando nosotros estamos llenos de Dios, las cosas comienzan a perder el valor que nosotros creemos que tienen. Cuando el Espíritu Santo copa nuestra vida, no sé si a usted le ha pasado, seguramente que sí, y seguramente si no le pasó, lo vio, lo ven otras personas que dicen, mira, a este no le importa nada. El apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura. Una cosa que uno dice, pero ¿cómo? Si 1.000.000 de euros no es basura, es plata. Y tener una buena casa y tener una buena cosa, eso no es basura. Pero ¿qué pasa? Cuando uno vive en el Espíritu, cuando uno considera ya no las cosas de este mundo como importantes, sino las cosas sobrenaturales como importantes, llegamos a este concepto en la vida. El mensaje principal de Juan el Bautista era el siguiente, está en el capítulo 1 de Marcos, versos 7 y 8, que dice así: Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarles las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. De aquí viene la mención Juan el Bautista, porque practicaba este bautismo, y es lo que yo quiero explicar un poquito hoy en realidad. El mensaje principal de Juan, él decía que el primer paso era arrepentirse. Arrepiéntanse de sus pecados. El arrepentimiento en sí implica reconocer los errores que cometemos. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es humillación. Muchas veces uno dice, me humillaste. Cuando le dice, tú cometiste este error, me están humillando. Esto es un concepto equivocado que usted tiene que erradicar de su vida. Porque si usted a todo lo que le digan de usted que se ha equivocado lo toma como una humillación, usted no va a aprender ni va a alcanzar nada en la vida. El arrepentimiento es una de las herramientas más importantes que nosotros podemos obtener. Cuando te dicen, estás equivocado, yo a veces creo que reaccionaría medio así bravo. No sé usted cómo reaccionaría, que le digan, lo hiciste mal, o te equivocaste. No, tengo que decir, si me equivoqué, hay una alternativa para hacerlo mejor. Y esa es la oportunidad. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una oportunidad a mejorar lo que nos hemos equivocado. Y eso fue lo que Juan el Bautista decía. Arrepiéntanse de sus pecados, o sea, cambien, no lo hagan más y bautícense. El bautismo en sí no tenía ningún efecto de lavamiento real en el cuerpo. Es decir, si usted se lava con agua, le va a quitar el sudor, le va a quitar el mal olor, si usa jabón también. Cuando usted se bautiza en la iglesia, no pretende lavar el cuerpo tampoco, ni quitar el mal olor. El bautismo en realidad es un simbolismo que significa que usted decidió tener la conducta apropiada de una persona que se arrepintió frente a Dios y que quiere seguir a Dios. Eso es el bautismo. Desde este momento yo quiero tener la conducta apropiada como un hombre o como una mujer, como lo que usted sea, y quiero vivir y quiero que se vea que mi vida ha cambiado. Por eso Juan el Bautista insiste mucho en esto y dice, arrepiéntanse de sus pecados y demuestren verdaderamente que han hecho eso. Muéstrenlo con su vida. Una de las cosas que en realidad él vio, acuérdense que Juan el Bautista no solo tenía un público de personas que querían conocer a Dios, sino tenía un público que también conocía mucho a Dios, que eran los religiosos de la época. Los religiosos de la época vivían de una forma totalmente extraña a lo que Juan el Bautista predicaba. Ellos consideraban que como eran hijos de Abraham,
como eran descendientes del linaje de escogido de Dios, tenían, como quien dice, una tarjeta verde. Es como que hoy usted tiene, qué sé yo, el privilegio de ser el hijo del dueño de un lugar, entonces usted entra gratis. Si usted va al cine y su papá es el dueño, dice, no, la gente va a decir, pase. Ese era el concepto que ellos tenían. Ellos tenían ese concepto, soy hijo de Abraham, es decir, tengo un privilegio. Juan el Bautista les dice a ellos, no, eso no es ningún privilegio. El capítulo 3, versos 7 y 9 de Lucas, dice, cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, tremendo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Esto no significa absolutamente nada, porque les digo que Dios puede crear hijos a Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, aquí la sentencia, muy dura la sentencia que hace Jesús, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Una sentencia muy dura para los que en ese momento se creían religiosos, para los que tenían vestiduras especiales, sacerdotes, sirvientes del templo, hombres con un gran sombrero y con una gran estructura externa que decían, wow, mira quién es. Hoy lo compararíamos con aquellas personas importantes en un lugar. Decimos, wow, mira qué importante. Y le dice Juan el Bautista, eso no sirve de nada. Lo que sirve verdaderamente y lo que cuenta hoy es lo que demuestras con tu vida, no con tu ropa. Y por esto es que yo les decía que Juan el Bautista estaba bien vestido. Sus ropas representaban lo que él predicaba. La ropa de Juan el Bautista no era una simple piel o unos simples pelos de camellos cosidos así de forma apurada, sino que demostraban lo que para él era más importante, no era lo que vestía, sino de la forma en la que él vivía. En relación a esto le preguntaban justamente la gente, al escuchar esto, la gente le dice, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Aquí viene la pregunta, quizás sea la pregunta suya, y bueno, ¿y qué tengo que hacer yo hoy para cambiar esa condición de mi vida? Juan el Bautista le dice así, vean, muy interesante, creo que vale la pena leerlo. Dice, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, compártela con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él le contestó, no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron a algunos soldados. Juan le contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones, estén satisfechos con su salario. Allí se acercó justamente el pueblo, la gente que realmente tenía un interés buscando a Dios, como quizás eres tú hoy. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús, en este caso Juan el Bautista, pero Jesús nos dice a través de esta historia, si tienes algo, compártelo. Los soldados en aquella época tenían un poder muy grande, los soldados romanos, porque su testimonio valía más que el de cualquier persona. Es como técnicamente, bueno, no sé si los policías hoy en día gozan de ese privilegio, pero antiguamente eso era un privilegio del soldado. Entonces, si usted necesitaba un testigo, ¿qué hacía? Y bueno, creo que los latinos entendemos muy bien esto. Llamaríamos a un soldado y le decíamos, mira, te doy 100 euros y decí esto que necesito. Y los soldados se prestaban para eso, porque era una entrada económica de alguna forma, algo que les permitía de alguna forma gozar económicamente de mejoras. Y de esa forma era como ellos se corrompían. Entonces cuando llega el mensaje del bautismo le dicen, esperen, bautícense, sí, pero cambien esto. Modifíquenlo, no sean más extorsionadores. Imagínense, si un soldado en esa época, por la corrupción, tenía una entrada de unos miles de euros mensuales, ¿cuánta tenía que ser la convicción de su vida de seguir a Jesús como para renunciar a ese dinero? Hoy en día no ha cambiado esto. Hoy en día la corrupción sigue igual. Hoy en día podemos corromper, y como dijo alguien, no sé si está bien eso, pero tiene tanta verdad. Toda persona tiene un precio.
Y mientras nosotros no tengamos la convicción de nuestra fe, de lo que somos y en quién hemos creído, siempre tendremos un precio, siempre se nos pondrá un precio. Pero cuando Juan el Bautista llama a la gente, le dice, esto cambia, porque el bautismo, esa purificación, ese arrepentimiento, te separa de una forma completa de la vida antigua. Juan en realidad lo que hizo, les trajo respuestas del cielo, algo que ellos necesitaban escuchar. Era una dirección, era un liderazgo. Por fin alguien le decía las cosas como eran. Los religiosos de la época le decían, traiga su diezmo, ponga su cosa aquí, traiga su palomita, traiga su venado, traiga todo lo que tiene que traer al templo, póngalo allí adelante, y cuentas claras conservan la amistad. Esa era la religiosidad de la época. Pero como dijo, y lo vemos ya en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice por medio del profeta, tus ofrendas no sirven absolutamente para nada. Ya lo conocían a eso, porque no estaba el corazón en aquello que ellos hacían. En realidad Juan el Bautista no solo tuvo esta tarea importante de transmitir este mensaje, que en realidad el mensaje no termina aquí con el bautismo ni con el arrepentimiento, sino que continuó y dice, viene detrás de mí uno mayor que yo. Cuando él se refiere a esto, él está anunciando la venida de Jesús. La venida de este Jesús, que en la misma historia lo vemos nosotros, cuando Jesús llega, imagínense el escenario. Juan el Bautista estaba en el río, mucha multitud de gente le estaba siguiendo, la gente se iba a bautizar, la gente necesitaba un cambio, la gente estaba estresada, atorada, vivían en una sociedad donde la vida no era fácil. Hoy tenemos la vida mucho más fácil, la gente moría muy joven. Yo creo que escuché por ahí que ¿cómo se dice? El promedio de vida en aquella época no llegaba a 40, un poquito más. Imagínense, creo que estaríamos la mitad de aquí todos muertos ya en aquella época. La vida era muy estresante, muy dolida y muy sufriente. Juan el Bautista trae esta expectativa nueva. A él llegaba la gente y en un momento dado, cuando él estaba bautizando a la gente, aparece Jesús como uno más. Juan el Bautista había estado anunciando de él, había estado hablando de él. Juan el Bautista había sido enviado para anunciar que este hombre llegaría, que este Jesús, él lo conocía, él sabía quién era, conocía muy bien, era su primo, era un pariente cercano, era un hombre al cual él al verlo lo reconoció, sintió algo que se acercó junto a él. Y dice que Jesús se fue a Galilea, Marcos 3:13, al río Jordán para que Juan lo bautizara. Juan, en ese momento, cuando lo ve venir a Jesús, dice, no, yo soy el que necesita que tú me bautices. Él reconoce la autoridad automática en Jesús. Su espíritu estaba unido. Claro, él no necesitaba que Jesús le diga, che pibe, acá vengo yo ahora. Salí del agua, que yo soy el Hijo de Dios. Este no era Jesús. Ese Jesús sería un atrevido, tal vez, que hoy seremos. Muchas veces vieron que los seres humanos somos tan terribles que decimos, acá el jefe soy yo, acá mando yo. Jesús no tenía necesidad de eso. Dice que Jesús llega, Juan el Bautista le rechaza esto. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Ahí cuando Jesús le dice, no, espera, esto es necesario. Hagamos las cosas como corresponden. En ese momento ocurre, en realidad el bautismo, según mi punto de vista, no era necesario el bautismo de Jesús a nivel pecado, porque nosotros sabemos que el Señor Jesús era santo. Él no había pecado. Esta era una condición suya propia. Pero Juan el Bautista lo bautiza y en el momento ocurre algo. Es decir, Juan el Bautista viene a ser el hombre cual Dios llamó para poner en funciones a un rey. Ustedes saben que poner a funciones de un rey es solo un privilegio de otro rey o de una institución o de una persona instituida como tal. Por eso Juan el Bautista en ese momento, cuando lo bautiza, dice que en un momento desciende una paloma del cielo en este simbolismo y hay una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Jesús, a través del bautismo y en ese momento, comienza su vida y su ministerio. No comienza una vida totalmente exitosa. Es cierto, Jesús va a sanar mucha gente,
comienza su ministerio porque la función de Jesús era que cada uno de nosotros, tú y yo, por medio de la fe en Jesucristo, lográsemos la paz con Dios. Por eso Jesús insistía: yo he venido para que tengan paz. Jesús era un hombre de paz. Jesús era un hombre que venía directamente a un encuentro con el pecador, con ese hombre, con esa mujer que eres tú, que soy yo, con ese hombre que no sabía qué hacer con su vida, y Jesús se encuentra con él. Hay miles de historias, las vamos a ver. Usted se acuerda cuando se encontró con esa mujer que prácticamente estaban a punto de apedrear. En la época de Jesús el adulterio era pagado con un apedreamiento, o sea, la persona debía morir. Y en el momento en que la mujer iba a ser condenada con toda la justicia legal de la época, es decir, no era algo ilegal, era algo legal, la ley lo mandaba. Entonces Jesús detiene ese momento y dice: el que esté libre de pecado, que eche la primera piedra. Jesús viene a ponerse del lado tuyo, del lado mío. Jesús no viene a rechazarte a ti ni a mí. Muchas veces decimos, y yo lo he escuchado y tal vez a lo mejor lo dije alguna vez: ¿qué voy a ir yo a la iglesia? Alguien dijo una vez: si yo llego a la iglesia salen todos corriendo, refiriéndose a su vida como una vida que no habla bien de sí mismo, y que la gente va a decir: ¿qué hace este hipócrita en la iglesia, este ladrón, asesino o lo que sea? No quiero calificar a nadie ni poner a nadie como mejor o peor. Pero vieron que cuando uno está en pecado, cuando uno vive, cuando uno ha hecho daño, cuando uno hace daño, siente culpa. Jesús se pone de nuestro lado y dice: yo he venido para quitarte eso. Eso es mío, eso lo llevo yo. Por eso el Evangelio es la mejor noticia que hay en el mundo. La religión cristiana es la única religión en este planeta que le da una esperanza al que no la tiene, que no le pide nada al otro que haga por sí mismo para obtener algo de parte de Dios, sino que le ofrece Dios de parte suya para poder hacer algo. Por eso la fe cristiana se ha conservado y se conserva ya después de más de 2000 años. Saben que esto tendría que haber terminado hace mucho tiempo, y yo creo que con la muerte de Jesús nomás hubiese acabado todo esto. Esto podría haber quedado como un fiasco, como una mentira, como un engaño. Pero el Jesús que resucitó allí al tercer día es el Jesús que sigue caminando hoy por cada uno de estos lugares y apareciendo por nosotros y para nosotros. Finalmente, ¿qué nos enseña la vida de Juan el Bautista? Cuando yo me puse a ver la historia de Juan, dije: sabemos tan poco, pero podemos decir tanto de él. Tanto. No especulando únicamente, sino viendo que con tan poco pudiera alcanzar algo. La primera cosa que yo aprendo de la vida de Juan es que las adversidades de la vida nos llevan a formarnos las personas que somos. Y déjeme decir esto: si verdaderamente Juan, sus padres murieron cuando era pequeño, si se tuvo que criar en un ambiente riguroso como fuese, en un ambiente de desierto, caluroso, insoportable, si Juan tuvo que vivir un montón de humillaciones por su condición, porque esta fue su condición, esto no fue impedimento para que Dios lo eligiera. Quiero decir con esto que las adversidades en la vida, hermanos, te van a formar a ti y a mí para ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Si tú tienes un pasado duro, que creo que todo el mundo tiene su pasado, algunos podrían ponerlo como más o menos peor o mejor, no lo sé. Creo que todo momento de sufrimiento, todos momentos sufren iguales, pero ese pasado Dios lo toma. Juan estaba vestido como estaba porque su pasado representaba algo importante para Dios. El sufrimiento, si bien no es agradable, Dios lo usa siempre, en toda situación, para nuestra vida. Tus sufrimientos, todo lo que has sufrido hasta hoy en la vida, Dios no lo desprecia, Dios no lo va a quitar. Tu sufrimiento será el consuelo que recibirás de parte de Dios, pero esto va mucho más allá. A través del consuelo que recibas de parte de Dios, como dice la Biblia, tú consolarás a otros para que encuentren a Dios. No importa cómo nos vemos, esto aprendí de Juan el Bautista, no importa cómo nos veamos, lo importante es qué transmitimos. No importa cómo tú te vistes,
sino lo que transmite con lo que te vistes. Piensa eso. Cuando tú te vistes, cuando tú te pones una ropa, yo me pongo traje, aunque me dicen que yo soy muy tradicional por eso. Mi hijo me dice que ya los predicadores no usan traje, pero yo todavía estoy atado de esta cosa, porque en realidad lo que quiero transmitir es que me visto bien para, qué sé yo, ¿por qué un pastor se ponía en traje? No sé por qué, en realidad no sé. Podría ponerme una sotana, tengo alguna negra ahí para bautizar y para llevar al cementerio cuando hay algún sepelio. Sí, podría ponérmelo y quizás diría algo, pero lo cierto es que lo que me pongo, lo que tú te pones, debe expresar lo que tú quieres transmitir. Piénsalo. En la sociedad en que vivimos hoy, transmitimos más de lo que nos imaginamos con nuestra vestimenta, con nuestra ropa, con nuestra forma de vestir. No quiero con esto que piensen ustedes que esto es un pensamiento sexista o lo que sea. No me refiero ni a las mujeres ni a los hombres. Quiero decir simplemente que quizás si hoy es una oportunidad de que te mires al espejo de otra forma, hazlo. ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo te pondrías? ¿Cómo harías para venir a la iglesia? Lo mismo que harías para esa cita maravillosa, si estás por enamorada o enamorado. Vieron que cuando uno tiene una cita, es claro, uno se pone lo peor, no va con los pelos de camello. Juan el Bautista no tenía citas, por eso podía andar así, pero su vida reflejaba lo que él quería transmitir. Así que yo te animo a que tú puedas tener en cuenta esto. No importa cómo te ves, importa lo que dices de cómo te ves. Otra cosa que aprendí fue que los desiertos en la vida son procesos súper importantes. Y cuando me refiero a desiertos, a ver si me puedo explicar. Vieron que cuando uno está solo, Jesús estuvo en el desierto y cuenta la Biblia que fue tentado. Y en ese desierto, donde se sintió abandonado por otros, triste, sin la ayuda, fue allí donde recibió el apoyo y el sustento del Señor. Cuenta la historia que en el desierto Jesús, ya lo vamos a ver eso en el Nuevo Testamento, dice que los ángeles vinieron y lo asistieron. O sea que hay que estar en el desierto para experimentar el favor divino. Tal vez sí, no digo que sea así. Pero si tú te encuentras hoy en una situación de tu vida, yo estoy seguro de desierto, estoy seguro que eso te va a ayudar para que puedas crecer en Dios, depender en Dios. El diablo lo llevó al desierto a Jesús y le dijo, bueno, ¿tienes hambre? Bueno, si tú eres Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y lo puso a prueba. Y Jesús en el desierto estaba en el desierto solo, pero estaba entero, íntegro, porque estaba en conexión con Dios. Otra de las cosas que aprendo de Juan el Bautista es que estar enfocados en la vida es muy importante. Usted no sé si sabe, pero yo hace algunos años aquí se vendía una agenda, no voy a decir el nombre para no hacer propaganda, pero una agenda que utilizaban todas las personas que dependían de Termines. Y la agenda tenía un sistema. El sistema es que usted tenía que poner en su agenda lo más importante y bajar a medida de lo que es menos importante. Entonces la agenda le enseñaba a uno a qué era prioritario. Si usted hoy tiene en su agenda limpiar la casa, vamos a hablar de una cosa cotidiana, y lo principal es eso, porque viene una visita, entonces usted lo primero que va a hacer en la agenda es limpiar su casa. Esta prioridad en la vida es importante para lograr las cosas. Muchas veces los creyentes no tenemos como principal meta nuestra vida ni servir a Dios, ni agradar a Dios, ni vivir para Dios. Parece que servir a Dios, agradar a Dios, vivir para Dios solamente el domingo o el día que voy a la iglesia, pero durante la semana no. Parece que Dios tuviera otro lugar en nuestra agenda. Yo digo siempre, y lo digo por mí, muchas veces hasta cuando nosotros ofrendamos a Dios le damos lo que nos sobra, pero no lo que le tenemos que dar, no lo que es más importante para nosotros. Y no me refiero a dinero, me refiero a tiempo, a espacio, con nuestra vida, con Dios. Entonces esa importancia era la que Juan tenía. Juan tenía el foco.
Él decía, yo vine acá y tengo un mensaje. Señores, este es el mensaje que tengo. No importa lo que me toca pagar. No sé si ustedes saben, Juan el Bautista muere por la gran acusación. Él acusó, en ese momento había un representante de Roma, Herodes. Herodes era algo así como un gobernador, vamos a decir así, instituido por Roma. Roma le decía a él cuánto me tenía que mandar y las órdenes las recibía de allá, y él hacía lo que quería ahí como un dirigente. Su hermano de este hombre tenía una esposa y Herodes se la sacó a su hermano, es decir, se casó con la esposa de su hermano. Y un día cuando iba allí, Juan el Bautista le dijo a Herodes, le dijo, vos lo que estás haciendo está mal, te casaste con la mujer de tu hermano y eso a Dios no le agrada. ¿Para qué dijo esto? En realidad lo tenía que decir, porque tenía que decir las cosas como eran. Esto le costó la cabeza porque después esta mujer tuvo una hija muy hermosa y un día Herodes se había tomado unos vinos de más, estaba bien picadito. Era una fiesta de esa de 4, 5, 6 días donde uno ya no toma un vaso, toma un montón de vasos. Entonces lo que él dijo, bueno, trae que venga ella y que baile delante nuestro. Y como era muy bonita, estaba él con un montón de invitados ahí, le dice, miren qué bella que es. Y le dice, bueno, mira, por lo linda que sos, hay que ser burro, ¿no? Por lo linda que sos, pedime la mitad, hasta la mitad de mi reino y te lo doy. No quería, le habrá dicho, pedime el 49% de las acciones, 51 todavía está en mi mano. Entonces la muchacha, como era muy joven, va a la madre y le dice, mami, ¿qué le pido? Porque a lo mejor ella le hubiese pedido una tontera, le habrá dicho, quiero más ropa, quiero alhajas, yo qué sé, lo que una chica de esa época deseaba. Y la madre le dice, espera que tengo una cuenta acá pendiente, decirle que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Macabro, sí, es verdad, pero ella quería garantizarse que Juan el Bautista pagara lo que dijo. Y en ese momento manda a pedir la cabeza de Juan. Juan en ese momento estaba en la cárcel, lo habían llevado preso por lo que había dicho. En un momento turbado, Juan allí en la prisión, imagínense, en las prisiones de antes no son como las de hoy. Hoy hasta tienen televisión y yo qué sé. Juan estaba en la prisión ahí y había escuchado de Jesús, y sus discípulos se ve que podían comunicarse con él a través de quizás la cárcel tenía una ventanita, y le manda a decir a los discípulos, pregúntenle a Jesús si es el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Porque Juan seguía enfocado. ¿Mi misión cuál es? Anunciar que uno viene. Entonces cuando le van los discípulos de Juan a Jesús y le dicen, Jesús, Juan te manda a preguntar si eres tú o hay que venir otro. Jesús le responde en el idioma de él, dice, díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos resucitan. Y volvió y le dijeron, Juan, Jesús dijo esto. Dijo, está bien, listo, aquí terminó mi tarea. En ese momento es llevado a la presencia del verdugo, cortan la cabeza y llegan a la presencia de esta mujer con la cabeza de Juan. Si podremos decir que murió de una forma terrible, claro que sí, puede ser. Creo que todos morimos de alguna forma, en alguna forma. Quizás la muerte por decapitación sea la menos sufriente que existe en la vida, yo no lo sé. Pero lo que quiero decir con esto es que su foco estuvo hasta el último momento puesto en Dios. ¿Cuál es tu foco? ¿En qué estás enfocado tú? ¿Qué es lo que quieres lograr? Muy bien, si quieres lograr algo en la vida, una carrera, llegar a comprar algo, está muy bien. Pero ¿cuál es tu foco en Dios? ¿Qué quieres llegar a alcanzar? ¿Qué Dios te ha dicho? Saben, yo llegué a la conclusión que Dios nos usará en cuanto seamos obedientes y aptos para esto. Una de las cosas que personalmente me fascina de Juan es que era un hombre que tenía pasión por lo que hacía. Pasión. Y no me refiero a un sentimiento ni a una cuestión hormonal. ¿Vieron cuando uno está enamorado y dice que tiene pasión? No era hormonal, sino que es un sentimiento y un sentido en el cual sabe por qué está dispuesto a morir. Y mi pregunta hoy es, ¿estarías dispuesto a morir por el Señor? Hoy muere mucha gente a causa del Evangelio. Hoy hay muchos Juanes el Bautista, muchísimos. Y ojalá haya aquí algunos, mujeres, hombres, los dos. Hoy hay Juanes y Juanas. Y quiero decirte que si tú estás aquí, yo estoy buscando Juanes y Juanas que quieran servir a Dios con esa pasión,
que puedan transmitir ese mensaje poderoso. Estoy buscando hombres y mujeres que deseen servir con nosotros aquí en la iglesia, no para el éxito de algunos, sino porque nosotros estamos diciendo el mismo mensaje que Juan. Arrepentíos y bautícese cada uno para arrepentimiento de pecado en el nombre de Jesús. Y pongan sus dones al servicio de Dios, para que así como ustedes conocieron el mensaje de Dios, muchos otros lo conozcan. Y esta es la función de la iglesia. Saben que Jesús, luego de resucitar, se reunió con los discípulos y les da una comisión, les da la tarea. Está puesta en 2 versículos en realidad, en el capítulo 28, versos 19 y 20 del libro de Mateo. Si quiere después lo lee y dice: por lo tanto, o sea, resumen, a ver si me escuchan bien, les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles y bautizándolos, para que así como ustedes han creído, otros crean. Yo vuelvo pronto, dice Jesús. Espérenme. Y así Jesús asciende al cielo. Y esta es nuestra tarea. Para terminar, quiero leer algo que escribí y que quizás define cómo es Juan el Bautista o lo que él pensaba. Tenemos que aceptar que nuestro lugar en la historia de nuestra vida es el que es, y hacer de eso lo mejor. Y que podamos descubrir que aunque nos están pasando cosas feas, Dios las va a transformar en algo nuevo. La escena de nuestra vida la maneja Dios y Él va moviendo las cosas. Si ahora estás sufriendo, Dios sabe que estás sufriendo. Dios sabe, déjalo que Él maneje eso. Yo rechazo la idea de que todo sale mal, rechazo la idea de que podría haber sido mejor algo en mi vida, y acepto que Dios tiene el control. Y aun cuando yo me equivoco o tú te equivocas, Dios no ha perdido la motivación de ayudarnos. Aún eso. Tú dirás hoy, bueno, pero yo soy siempre el mismo, nunca voy a cambiar. Dios no ha perdido ese amor y esa motivación por bendecirte y por usarte. Yo quiero que tú en este momento cierres tus ojos y puedas tener un encuentro con el Espíritu del Señor ahora. Entrégale al Señor todo lo que hay en ti. Dale esa preocupación, ese dolor, esa tristeza, esa angustia. Y si hoy hay alguna persona aquí que escuchó el mensaje de Juan el Bautista que dice: arrepiéntanse, y tiene necesidad de arrepentirse de sus pecados y que nunca antes lo hizo, yo le invito a que hoy lo haga. Hoy la voz de Juan el Bautista se escucha nuevamente aquí. Arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Si esta es tu situación, y yo voy a pedir que la gente se quede con los ojos cerrados todavía, pero si hay alguien que esta situación, yo te pido que tú te pongas de pie allí donde estás. El resto puede quedar con los ojos cerrados. Esto es una decisión individual. No hace falta que usted ande averiguando lo que hace otro. Pero si hay alguna persona que hoy dice: yo necesito acercarme a Dios, hágalo hoy. Yo doy unos momentos para que usted tome esta decisión. Es muy importante. Es muy importante porque usted está teniendo ese encuentro maravilloso con Jesús.